Buenas noches. Estamos en Cuenca, en el barrio del Cerro de la Horca, después de una larga jornada de trabajo en nuestra universidad, la UDIMA, en Collado Villalba, y también de estar firmando en la Feria del Libro de Madrid nuestro nuevo libro, que ha salido precisamente hoy. Juana I, la reina cuerda, llegará en breve a las librerías. Y agradecemos a las autoridades aquí presentes por convocarnos a este acto. En primer lugar, a Miguel Ángel Moraga, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio Cerro de la Horca de Cuenca. Para Laura, Lara y para mí, como hijas predilectas de Castilla-La Mancha, como guadalajareñas, con toda nuestra familia nacida en tierras de Cuenca desde la noche de los tiempos, nos resulta muy emocionante impartir este pregón de San Cristóbal. Su fiesta es el 10 de julio, pero lo hemos adelantado unos días, al 40 de mayo, al 9 de junio, precisamente para que haya unas temperaturas menos calurosas. Están con nosotros también los hijos de Laura, mis queridos sobrinos Pilar Elizabeth y Ángel Eduardo, que pronuncian este pregón a cuatro voces. De hecho, nos hemos mimetizado con San Cristóbal. Él lleva al niño Jesús en brazos y Laura, Ángel Eduardo y yo a Pilar Elizabeth. Con 3 años de edad, ¿cuántas cosas saben Pilar y Ángel del mundo? ¿Y por qué San Cristóbal? Cristóbal significa el que carga o portador de Cristo. Se popularizó a lo largo de la historia con su barba, su cayado, aparecía en las puertas de las ciudades y de una manera muy visible dentro de las iglesias y de las catedrales, bien como pintura o como escultura. Entonces no existían coches, ni tractores, ni camiones, pero los automovilistas pronto lo cogieron como su patrón, ya a inicios del siglo XX, cuando empezaba a desarrollarse el mundo del motor. El nombre viene del griego y significa, como decimos, el portador de Cristo. Aunque es enigmática la historia de San Cristóbal, de él recordamos su fuerza física, que tenía una estatura colosal como un gigante y que al principio era muy orgulloso, no se conformaba con servir a amos que no fueran dignos de él. Eso decía, primero sirvió a un rey, después quiso servir a personas poderosas, y un día cometió un error gravísimo. Decidió ponerse al servicio del diablo y buscó un brujo que se lo presentara. El término brujo ahí no nos gusta utilizarlo, pero es lo que dice la leyenda, porque siempre hemos pensado que los brujos hacen el bien, o las brujas como las hadas y las meigas. Pero bueno, como contamos en varios de nuestros libros, como en Mentiras de la Historia de España, el término brujo o bruja, siendo polisémico, se ha denostado y se ha convertido como en un insulto cuando realmente es algo positivo, el que quiere saber y ayudar a los demás desde el punto de vista de la magia blanca. Bueno, el caso es que Cristóbal, con ese brujo, trató de servir a las fuerzas del mal. En el camino, el brujo pasó junto a una cruz y temblando la evitó. Cristóbal le preguntó que si es que le daban miedo las cruces. Contestó el brujo que no, que temía a quien había muerto en la cruz, que temía a Jesucristo. Y Cristóbal le preguntó si el demonio temía también a Jesucristo. El brujo le contestó que el diablo temblaba con el hecho de escuchar la mención de una cruz donde murió Jesucristo. Y así es como Cristóbal va por los senderos y acaba junto a un vado de un río por donde pasan muchos peregrinos, muchos viajeros, y se gana la vida llevando a hombros a personas o ayudándoles a pasar ese río. Los ríos han tenido mucha importancia en la mitología, en la historia, en esa presentación de una divisoria entre las fuerzas del bien y del mal, también entre la vida y la muerte. Recordemos que la laguna de Estigia es donde estaba el barquero Caronte. Y esto nos enlaza con el primer libro que escribimos Laura y yo cuando teníamos 17 años, y nuestro abuelo Ángel escribió ese primer libro con nosotras, la historia, tradiciones y leyendas de Villaconejos de Trabaque, de donde somos hijas adoptivas, el pueblo de
de Cuenca de nuestros abuelos Ángel y Pilar y de nuestra madre. Y ahora, recientemente, nos han nombrado también hijas adoptivas de Albendea, el pueblo de nuestros abuelos paternos y de nuestro padre. Bueno, la cosa es que Cristóbal iba pasando a gente por el río y un día, a mitad del cauce, pues no podía llegar a la orilla. Se dio cuenta que llevaba a hombros al mismo Dios, al universo entero, pero era un niño. Entonces le preguntó: ¿pero quién eres, niño, que me pesas tanto? Me parece que estaba transportando al mundo entero. Y entonces le dijo el niño: peso más que el mundo entero, soy el creador del mundo. Yo soy Cristo. Me buscabas y me has encontrado. Desde ahora te llamarás el portador de Cristo, Cristóforo, Cristóbal. Y así es como el gigante empieza a tener esa identidad, es bautizado en Antioquía, se convierte al cristianismo y se dirige a Licia, Samos, para ser predicador. Después sufre prisión por el rey Dagón, que estaba a las órdenes del emperador romano Decio, y le tratan de hacer que se retracte. Él no se retracta y por eso, bueno, pues al final la vida de Cristóbal se mezcla con la de los mártires. García Lorca, Antonio Machado lo han cantado en la poesía del siglo XX, pero tiempo antes Cervantes y los clásicos del siglo de oro también admiraron a San Cristóbal. Y como decíamos, la mitología al final se da la mano con las corrientes del cristianismo, en el sentido de que se ha presentado además a Cristóbal como la plasmación de Jasón, el del viaje de los argonautas, que además está muy presente en la historia de España, porque el más alto distintivo dentro de la corona hispánica, que es el toisón de oro, lleva el vellocino que llevaba Jasón y esa expedición de argonautas en la que se encuentran con Circe, Medea, tía y sobrina, hechiceras, y que vivían por la Cólquide, por Georgia, en el Cáucaso. Además, San Cristóbal es uno de los 14 auxiliadores del cristianismo, de los santos auxiliadores. Son venerables cuya invocación se considera eficaz contra males físicos determinados. Por ejemplo, a San Acacio se lo invoca contra los dolores de cabeza, a Santa Bárbara en las tormentas. Por eso se dice: nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. A San Blas ante los problemas de garganta, sistema respiratorio y tos. A Santa Catalina de Alejandría se le invoca ante la muerte súbita para prevenir de ella. Y a San Cristóbal ante la peste bubónica, la peste negra. Todo esto de las enfermedades lo tenemos lamentablemente muy reciente por la pandemia de coronavirus, que nos muestra que a pesar de que la tecnología consiga muchos avances, el ser humano sigue siendo vulnerable. En el Museo de Arte Sacro de la Iglesia de San Justino, en Raf, en Croacia, hay un relicario de plata dorada con el cráneo de San Cristóbal. Y parece que en el siglo XIV, en 1358, un obispo mostró las reliquias en la muralla de la ciudad para acabar con un asedio del ejército otomano. Asedios que en Cuenca se produjeron a lo largo de la Edad Media, también en la guerra carlista, luego la guerra civil, también dejó lamentablemente su historia trágica en nuestra provincia como en toda España, pero en el caso de 1177 y la conquista de Cuenca, pues ese asedio que duró desde la Epifanía hasta San Mateo, desde enero a septiembre, que nos lleva también a Laura y a mí a proponer que si en algún momento el barrio del Cerro de la Horca, que tiene nombre de película del oeste, de vaqueros, de Far West, pues decide tener otra denominación, que no es que nosotras lo estemos pidiendo, sino que nos sumamos a la mayoría de lo que pida la asociación de vecinos, pues que quizá podría ser denominación de barrio del Cerro de la Estrella, porque la estrella está en la heráldica de Cuenca sobre el cáliz, la Epifanía,
y el martirio de San Mateo son unas de las hipótesis sobre el blasón. Y ahora Laura viene con la poesía para el patrono de los transportadores y automovilistas, para el patrón de los conductores, San Cristóbal. Loa al Dios que nos guía. Te adoro, mi Dios escondido. Día y noche venero tu sombra. Te adoro, dulce soneto del alma. Brisa en las horas de siega, furor en horas de calma. Te adoro, luz palpitante en Cuenca, vergel esplendoroso del Júcar, rocío del Huécar que alegra el semblante. Te adoro, oráculo en la espesura del monte, pues en tu alfar de deseos del barro viejo odres nuevos modelas. Te adoro, ¿cómo no hacerlo? Si en tu omnipotencia del ser humano su amor buscas, como el beso de la madre al caer la tarde. Y a ti, niño Jesús, te adoro, mientras que tú, valiente y alegre, a hombros del gigante Cristóbal, el río cruzas para ayudar a los conductores. Acaba de recitar Laura la loa al Dios que nos guía, una poesía de nuestra autoría, de la autoría de Laura, Lara y mía. Y ahora voy a recitar el poema Silencio de Conquista, que se recrea en Cuenca Histórica en el mes de septiembre cada año, cuando se revive la toma de la ciudad por Alfonso VIII, hoy como una cita de interculturalidad. Y este poema Silencio de Conquista forma parte de mi libro Poemaría. El grupo Zarabandas, liderado por Miguel Ángel Moraga, lleva en su repertorio este poema Silencio de Conquista porque lo han musicalizado. Silencio de Conquista. El sueño de Cuenca se mece entre hilvanes de silencio. Las hoces ofrecen la cuna. Mangana detiene su tiempo. El Huécar transforma sus aguas en espejos sempiterno. Y el verde manto del Júcar concede paz al sosiego. También en aquella noche Cuenca durmió en el silencio. El rey preparó a los hombres. Martín le allanó el sendero. Y al despuntar la alborada del venerable Mateo, el pendón de la conquista vistió a los pinos de cielo. Y de 1177 al siglo XIX, porque Laura, como profesora de Historia Contemporánea, va a poner el broche a este pregón recitando a José Martí. Precisamente hay varias tesis doctorales que estamos dirigiendo en estos momentos que pasan por Cuba y ese proceso de independencia. Estamos además en 2023, en el año en el que se cumplen 125 años del desastre del 98 que dio pie a las generaciones, a la literatura del 98, del 14, del 27, tanto en el ensayo como en la poesía, como en la prosa, indispensables todas aquellas composiciones para entender España hoy. Es algo que como historiadora siempre contamos en nuestras clases de la UDIMA, y es que los momentos de crisis económica y política en España van acompañados de un despertar cultural. La musa se pasea por las trincheras y Laura va a recitar ahora este poema que se titula Cultivo la rosa blanca. En Mentiras de la Historia de España, en nuestro nuevo libro En Espasa, en Planeta, María y yo afirmamos que el desastre del 98, más allá de la evocación nostálgica y el dolor romántico, lógicamente, que se tiene cuando se pierde algo y más territorios que habían ido construyendo su historia junto a España durante 4 siglos, pues realmente no fue tal desastre. Sí fue doloroso por la pérdida, pero realmente era la crónica de una pérdida anunciada. Somos más de 580 millones los hablantes de español en el mundo. Ahí queda esa herencia cultural y, como dijera el poeta cubano José Martí, cultivo la rosa blanca.
Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo. Cultivo la rosa blanca. Gracias amigos, gracias amigas. Disfrutad de vuestra fiesta. Viva el barrio del Cerro de la Horca. Viva Cuenca. ¡Viva San Cristóbal! Gracias por elegirnos como pregoneras.